Yo soy el Dr. Pera, sean bienvenidos a mi canal. Espero disfruten este video que he preparado para ustedes. Aprovechen. Dermatóloga revela el truco casero, definitivo para eliminar verrugas y verte más joven en 3 días. ¿Sabías que tu verruga podría ser el único hijo que nunca tendrás? Alerta biológica. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple consejo de belleza. Es una sentencia de guerra contra las protuberancias que te avergüenzan. La piel no es un lienzo. Es un campo de batalla biológico donde cada día se libra una guerra microscópica más sangrienta que cualquier conflicto geopolítico. Y tú eres el territorio ocupado. Imagina por un segundo que tu cuerpo es un estado soberano. Las verrugas y acrocordones son los terroristas genéticos que han decidido declararte la guerra. Son invasores más persistentes que un vendedor de seguros en domingo, y más pegajosos que un político en campaña electoral, y más molestos que un suegro en Nochebuena. Lo que vas a escuchar destruirá todos los mitos que te han vendido sobre tu piel. Es una revelación nuclear que hará temblar los cimientos de la industria dermatológica. Un misil informativo que pulverizará cada mentira que te han contado sobre tus imperfecciones. Yo, el Dr. Pera, no soy un médico común. Soy un francotirador de la verdad. Mi historia con la dermatología es más turbia que un romance de telenovela. Todo comenzó con Cretina, digo Cristina, mi ex, la reina de los diagnósticos, la emperatriz de las biopsias. Conocí a Cretina, digo Cristina, en un congreso médico internacional. Ella presentaba su tesis doctoral sobre papilomas con la misma pasión con la que yo preparaba un sándwich a medianoche. Sus ojos brillaban más que un bisturí recién esterilizado. Su sonrisa era más perfecta que un diagnóstico certero. Nos enamoramos, o eso creí. Porque el amor, señores, es exactamente igual que una verruga. Inesperado, molesto y difícil de arrancar. Biopsia, así se llamaba nuestro perro. No era un perro común. Era un pastor australiano más inteligente que el 90% de los residentes de medicina. Biopsia era un verdadero especialista en diagnósticos. Podía detectar un melanoma a kilómetros de distancia, identificar una infección a través de un simple ladrido. Pero Biopsia no pudo detectar la mayor traición de todas. Mi esposa me abandonaría, llevándose consigo al perro más inteligente del mundo. Un día todo cambió. Cristina, digo Cretina, me dejó. Y no solo me dejó, se llevó a Biopsia. Imaginen la escena. Mi novia dermatóloga, mi perro llamado Biopsia, y yo con una verruga en el cuello y el corazón destrozado. La escena fue más dramática que el final de una serie de Netflix. Ella saliendo por la puerta con mi perro, mis esperanzas hechas pedazos, y yo mirando mi reflejo en el espejo, una verruga más grande que mi dolor. Desde ese momento decidí que mi venganza sería científica. Desenmascararía todas las mentiras de la industria dermatológica. Revelaría todos los secretos que Cretina, digo Cristina, la cretina, guardaba como si fueran archivos top secret. Lo haría con el mismo rigor que ella usaba para diagnosticar mis inseguridades más profundas. Las verrugas son como los recuerdos de un amor perdido, molestos, persistentes e indeseados. Los acrocordones son como las deudas after breakup. Crecen sin que los invites y te recuerdan constantemente tu fragilidad. Cada protuberancia es un mensaje codificado de tu cuerpo. Cada lunar es una bandera de guerra plantada en tu territorio corporal. Psicología de la protuberancia. El trauma dermatológico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las verrugas y acrocordones nos traumatizan tanto? No es casualidad. Es una guerra psicológica molecular que tu cuerpo libra contra tu autoestima. La dermatología moderna es un circo emocional. Nos venden la idea de la piel perfecta como si fuera un producto de marketing, pero la verdad es que tu piel tiene su propia inteligencia, sus propios códigos secretos. Cada verruga es un mensaje codificado que tu cuerpo está tratando de comunicarte. Imagina tu piel como un sistema de inteligencia complejo. Cada protuberancia es una alerta, cada lunar es un informe confidencial.
real. Tu cuerpo no te está traicionando, te está comunicando algo que los médicos tradicionales se niegan a reconocer. Y si te niegas a escuchar, pagarás el precio. Los archivos secretos de la dermatología. Tengo acceso a información que ningún dermatólogo querría que supieras. Estudios clasificados, investigaciones prohibidas, secretos que podrían hacer temblar los cimientos de la industria médica. Las verrugas no son un accidente, son una estrategia biológica tan compleja que desafía toda lógica médica tradicional. Son la prueba viviente de que tu cuerpo tiene una inteligencia propia más sofisticada que cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Cada protuberancia es un mensaje, cada acrocordón es un código. Y yo, el Dr. Pera, soy el traductor, ese lenguaje corporal secreto. Te sientes avergonzada, evitas usar escotes, te dan más complejo que un adolescente en su primera cita, sientes que tu piel te traiciona más rápido que una pareja infiel. Tranquila, en los próximos minutos vas a descubrir el truco casero que hará que esas manchitas desaparezcan más rápido que Cristina la cretina con biopsia el día que me dejó. Tu piel es un campo de batalla, las verrugas son los soldados enemigos y yo soy el general que va a darles la batalla definitiva. Atención, si te quedas hasta el final de este video, descubrirás un secreto tan explosivo que haría palidecer a cualquier especialista. Un método tan increíble que funciona más rápido que un divorcio express y más efectivo que un misil teledirigido. ¿Estás lista para la revolución dermatológica? ¿Quieres borrar esas verrugas como si fueran un simple error de Photoshop? Suscríbete, dale like, comparte, porque el que no lo hace se queda con las verrugas y sin dignidad. Comencemos la guerra. Diferencia entre verrugas y acrocordones. La guerra de las protuberancias. Escuchen bien, porque voy a revelarles un secreto que la industria dermatológica no quiere que sepan. No todo bulto es igual, no toda manchita es tu enemiga. Hay una diferencia abismal entre verrugas y acrocordones que ni tu dermatólogo te va a explicar. Las verrugas son como esos invitados molestos que llegan a tu fiesta sin ser invitados y se niegan a irse. Causadas por el virus del papiloma humano, HPV, son como pequeños aliens que invaden tu piel. Se propagan más rápido que un chisme en WhatsApp de mamás. Si observas una verruga con atención microscópica, notarás su superficie irregular, generalmente del color de la piel o ligeramente más oscura. Son verdaderos terroristas biológicos que pueden ser contagiosos y se reproducen con la misma velocidad con la que se multiplican los rumores en un grupo de WhatsApp de mamás. En contraste, los acrocordones son los extras indeseados de tu película corporal. Son como esos personajes secundarios que aparecen en una película y nadie sabe de dónde salieron. Son pequeñas protuberancias blandas, pedunculadas, que crecen principalmente en zonas de pliegues, cuello, axilas, ingles. A diferencia de las verrugas, los acrocordones tienen un color uniforme con tu piel, son suaves al tacto y, lo más importante, no son contagiosos. Crecen con la misma lentitud con la que mi ex pagaba la pensión alimenticia, prácticamente imperceptible pero constante. Anatomía de la traición corporal, la revolución de las protuberancias. Las verrugas y acrocordones no son simples imperfecciones cutáneas, son manifestaciones biológicas de una guerra interna más compleja que la geopolítica mundial. Cada protuberancia es un grito desesperado de tu sistema inmunológico, un mensaje codificado que la medicina tradicional se niega a descifrar. Su piel es un territorio soberano constantemente bombardeado por invasores microscópicos. Los virus del papiloma humano son como ejércitos de guerrilleros genéticos que han decidido establecer colonias en tu territorio corporal. No son simples infecciones, son declaraciones de guerra biológicas. El HPV es más estratégico que cualquier grupo militar de élite. Es un virus que ha perfeccionado el arte de la invasión celular. Se infiltra, se reproduce y establece bases de operaciones en tu piel con la misma precisión con la que un comando especial ocupa un territorio enemigo. Los acrocordones son como agentes secretos plantados en tu piel. No son simples protuberancias, son mensajeros de un sistema de inteligencia corporal que funciona con algoritmos más complejos que cualquier servicio de espionaje internacional. La industria dermatológica ha construido un teatro de operaciones basado en el
el miedo y la desinformación. Te venden tratamientos como si fueran soluciones mágicas, cuando en realidad son parches temporales sobre un sistema de comunicación corporal mucho más sofisticado. Tu predisposición a desarrollar verrugas y acrocordones no es una maldición, es un informe genético sobre tu sistema inmunológico. Cada protuberancia es un report confidencial que tu ADN está enviando, un mensaje más complejo que cualquier comunicación diplomática. Las verrugas no son errores, son mensajes. Cada una tiene un código, una historia, una razón de existir. Son como cicatrices de batallas moleculares que tu cuerpo ha librado en silencio, sin que tú lo supieras. Lo que les voy a revelar va más allá de cualquier manual médico. Es información que ningún dermatólogo se atrevería a compartir públicamente. Son los archivos secretos de una guerra biológica que se libra en cada centímetro de tu piel. Este no es un simple video sobre cómo eliminar verrugas. Es un manifiesto biológico, una declaración de guerra contra el sistema médico tradicional, un desafío a todo lo que te han enseñado sobre tu propio cuerpo. Métodos naturales para eliminar verrugas y acrocordones. El ajo se convierte en tu primer aliado en esta batalla dermatológica. No es solo un condimento para la pasta, es un arma bioquímica contra el HPV. Un estudio del Journal of Medicinal Food en 2019 reveló algo que haría hervir la sangre de los laboratorios farmacéuticos. Los compuestos azufrados del ajo tienen una capacidad antiviral demoledora. Imagina el ajo como un comando especial de eliminación de verrugas. El método es simple pero efectivo. Machacar un diente de ajo, aplicarlo directamente sobre la verruga, cubrirlo y repetir cada noche. Si vas a oler como un restaurante italiano, pero hey, ¿preferirías oler a ajo o parecer un mapa en relieve? El aceite de árbol de té emerge como el segundo comandante en esta guerra contra las protuberancias. La investigación en microbial Pathogenesis de 2018 demostró propiedades antivirales que harían palidecer a cualquier antibiótico. Aplicación 3 veces al día con aceite 100% puro y tu verruga comenzará a sentir el terror de un ataque molecular. El vinagre de manzana se convierte en tu verdugo químico de células muertas. Un estudio de la International Journal of Molecular Medicine en 2020 comprobó algo que haría enloquecer a los cirujanos plásticos. Sus efectos queratolíticos son más efectivos que un láser de última generación. Empapa un algodón en vinagre, aplícalo como si estuvieras ejecutando una sentencia de muerte contra esos malditos acrocordones. El látex de higo no es una broma, es un arma biológica contra el tejido fibroso. La investigación en Phytotherapy Research de 2017 reveló propiedades que harían palidecer a cualquier tratamiento convencional. Aplícalo directamente, déjalo actuar y observa cómo esas protuberancias huyen despavoridas. Tratamientos convencionales, el gran fraude médico. Ahora les voy a contar el verdadero teatro de los tratamientos médicos tradicionales. No son remedios, son estafas legalizadas que te hacen creer que estás solucionando algo, cuando en realidad solo estás llenando los bolsillos de clínicas y laboratorios. La crioterapia no es más que un método para congelar tu verruga, como si fueras un experimento de ciencia ficción. Un dispositivo más frío que la mirada de un examen de matemáticas aplica nitrógeno líquido y ¡zas!, quema la verruga. Precio: entre $200 y $1,000 por sesión. Más caro que un iPhone nuevo. La cirugía láser es el método high-tech por excelencia. Un rayo más preciso que un misil teledirigido apunta directamente a tu verruga. Un segundo y desaparece. Pero el bolsillo sufre más que tu piel. Cada sesión puede costarte lo mismo que un viaje de fin de semana todo incluido. El ácido salicílico profesional es una versión nuclear que aplica un profesional. Te quema la verruga capa por capa, como si fuera un demoledor profesional desmantelando un edificio. El resultado: una cuenta más alta que el Empire State. La electrocoagulación parece salida de una película de ciencia ficción. En realidad es básicamente quemar el acrocordón con electricidad. Un aparato que parece de Frankenstein te aplica descargas eléctricas para destruir el tejido. Precio: $150 a $500 por un simple corte que dura menos que un suspiro. La criocirugía es otro método de congelación más especializado. Te aplican frío extremo para
para literalmente matar el tejido. Es como si le dieras una muerte helada a tu acrocordón y el precio más elevado que las expectativas de un político en campaña. La extirpación quirúrgica es la opción más directa. Un cirujano viene, corta el acrocordón como si fuera un jardinero podando una rama molesta. Anestesia local, bisturí quirúrgico y listo. Pero el costo te hace más daño que el propio procedimiento. ¿Quieren la verdad desnuda y cruel? Estos tratamientos son más caros que mantener un yate en el Caribe, más superfluos que un influencer en Instagram, más innecesarios que un seminario de motivación dictado por un payaso. La industria médica no quiere que sepas que puedes hacer casi lo mismo con remedios caseros. Pero hey, ellos tienen que pagar sus vacaciones en Mónaco, ¿no? Recuerden, el sistema médico es como un restaurante caro. Te venden la idea de un manjar, cuando en realidad es casi lo mismo que puedes preparar en casa. Así que ya lo saben, el que no se cuida llega rápido al cementerio. Y con verrugas.